Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Nos vamos a referir a un tema sobre el cual hablamos 3 semanas atrás, aquí en Brotes Verdes. Nos vamos a referir a este señor que ustedes ven a mis espaldas, al ministro de Cultura, hoy degradado a secretario de Cultura, Pablo Abeluto. 3 semanas atrás, nosotros les mostramos acá una imagen de una cámara de seguridad que terminaba de graficar algo que nosotros les contamos a principios de 2016, apenas asumió Mauricio Macri en el gobierno. Pablo Abeluto, entonces recién asumido como ministro de Cultura, empezó a desguazar distintas áreas del entonces ministerio y a prescindir de gente que consideraba inútil y costosa para el Estado Nacional. Pero cometió una desprolijidad administrativa que fue enviar a su novia, a su pareja, ahora me vine a enterar que le resultó machista el hecho de que yo aluda a Carolina Azzi de esta manera. Hay muchas formas, quizás la palabra sea antigua, novia, pero es una palabra que, bueno, significa para la mayor cantidad de gente posible. Su compañera, su pareja, su concubina, su media naranja, como quieran llamarle, irrumpió en el Centro de Producción de Industria Audiovisual, del área audiovisual del Ministerio de Cultura, y se llevó todos los equipos audiovisuales muy costosos, que había allí, en un edificio de Villa Crespo. Una dependencia especial que funcionaba desde 2009 y que hacía contenidos para Paca Paca, para DeporTV, para Encuentro, para la TV Pública, para la televisión digital abierta y demás. Nosotros le mostramos este video que ustedes están viendo, pero lo curioso es que como respuesta a esta publicación recibimos una carta. Sí, recibimos una carta intimándonos a leer una réplica de Pablo Abeluto aquí en este espacio, con su visión de los hechos, su explicación y una serie de consideraciones políticas muy densas que incluye en 2 páginas, referidas al trabajo que publicamos aquí, insisto, el 17 de septiembre pasado. Abeluto nos intima a leer esta carta bajo pena de iniciarnos acciones legales, tanto al canal como a mi persona. Y la verdad que no hacía falta, porque yo, por supuesto, que por práctica profesional pongo al aire la respuesta de una denuncia de un hecho de corrupción, o en este caso una irregularidad administrativa muy grave, como poner a alguien que no tiene nada que ver con el Estado a llevarse cosas muy valiosas del Estado y ponerlas en otro lado. En ese momento además no se sabía a dónde habían ido a parar. Después hubo sucesivas auditorías que determinaron dónde estaba ese material, pero en ese momento no se sabía. Digo que yo leería de todos modos la posición, la réplica del interpelado, pero de todas maneras el ministro, ahora degradado a secretario, Pablo Abeluto, tiene las puertas abiertas de C5N para venir acá, como lo hemos invitado a él y a un montón de gente, a venir acá a conversar con nosotros y a responder por estos hechos. Claro, no lo hacen, no responden tampoco a las denuncias que se publican acá porque consideran que no son periodismo, vaya a saber. Por suerte la audiencia considera lo contrario. Ahora, en esta carta que quiero compartir con ustedes, como pide Abeluto, no lo voy a hacer entera y sin editar como pretende el ministro, porque bueno, por suerte todavía no estamos en una circunstancia en la cual él me pueda obligar a hacer eso, pero voy a compartir una serie de fragmentos. Si quiere me hace juicio igual, como no la pongo completa sin editar, pero quiero compartir con ustedes esta parte. Fíjate en el primer destacado, Santi. Dice el ministro: junto a un grupo de profesionales valiosos y valientes, constituimos un equipo de trabajo en las primeras semanas que debió desactivar la serie de bombas de tiempo dejadas por nuestros antecesores. Entre las personas que se acercaron a colaborar, dice el ministro, de manera ad honorem, estuvo Carolina Azzi,
cineasta independiente y directora de varios documentales, que tomó a su cargo la tarea de evaluar el área audiovisual del ministerio. Allí ya admite Abelluto que Carolina Azzi, no la llamemos en relación a él, de todas maneras es difícil, porque yo lo que quiero es graficar el nepotismo. Es difícil. Bueno, Carolina Azzi, una documentalista, independiente de él, pero que a la sazón era su pareja, lo que está admitiendo en esta carta es que usurpó funciones dentro del Ministerio de Cultura, porque al apersonarse, a llevarse esos equipos, no esgrimió una designación ad honorem, un nombramiento temporario, nada de eso. Dice él que, bueno, colaboró junto a un grupo de profesionales de manera ad honorem. En el siguiente destacado de la carta, ustedes van a ver qué es lo que dice que hizo el ministro. Dice, una de las primeras medidas que tomamos, ponela Santi el destacado, fue la discontinuidad del CEPIA, este Centro de Producción de Industria Audiovisual. La propia Azzi se ocupó en los primeros días de 2016 de supervisar el traslado del equipamiento audiovisual desde ese inmueble hasta la sede del Ministerio de Cultura. Unas semanas después, ya organizada la planta ejecutiva de Cultura, dejó de colaborar con el Ministerio. Jamás cobró un solo peso del Estado y, por supuesto, no se quedó con nada que no le perteneciera. La verdad es que lo que no reproduzco de la carta es una serie de consideraciones muy despectivas respecto de los trabajadores del área audiovisual del Ministerio de Cultura, que la verdad que me parece de mal gusto compartir. Que no trabajaban, que habían decidido ir algunas horas nada más, que se habían dedicado todo ese tiempo a hacer un documental de Florencia Kirchner. Sí, es cierto que Florencia Kirchner, como cineasta, hizo un trabajo con este área audiovisual. También es cierto que el hijo del juez Claudio Bonadío publicó un trabajo sobre el rock en las periferias urbanas, auspiciado por el CEPIA y con muy buen dinero también, muy buen financiamiento. Enhorabuena, ¿no? Pero esto me parece que da cuenta de que no había un direccionamiento político. Ellos trabajaron desde con Miñona hasta con Larry de Clay, hicieron contenidos, como les decía, para Deporte TV, para la TV pública. Hicieron 30 miradas sobre Malvinas, que incluyó trabajos de Pablo Trapero, de Adrián Caetano, de Lucrecia Martel, de Fernando Spinner, cineastas importantes de la Argentina, realmente de renombre. Nutrían Encuentro, a Paca Paca, a la TV pública. En este fragmento del documental Los ñoquis, que lo produjeron justamente los trabajadores de este área audiovisual, para dar cuenta de este desembarco macrista allí, de cómo los echaron como ratas, aparece la imagen de la cámara oculta que yo les mostré hace 3 semanas. Ahora voy a compartir otro cachito más. El cachito de un testimonio de una de las trabajadoras que cuenta cómo fue que Carolina Azzi llegó ahí. Ponelo, Santi. Yo entré a lo que era el programa audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Nación en diciembre de 2010. Nadie pensó que llegada una nueva gestión iba a pasar lo que pasó luego. El 29 de diciembre cortaron los primeros contratos. Fue como un comienzo de año muy triste, que contagió a todos los demás, ¿no? A los que no habían sido despedidos, porque éramos un grupo muy unido, que había trabajado mucho tiempo juntos, bajo mucha presión, muchas horas, con alegría, de todas maneras, con mucho compromiso. Y bueno, sentíamos que lo que le pasaba a uno les pasaba a todos. A las 9 de la mañana, el editor de La Mañana, uno de los editores de La Mañana, me llama el Colo, me dice que había una mujer, que decía que era Carolina Azzi, en la puerta del CEPIA con un flete que le dijo que se iba a llevar los equipos. Y él no sabía mucho qué hacer, porque por supuesto que él se sentía responsable de los equipos. Entonces me avisaba a mí y me preguntaba qué hacía, si la dejaba que se lleve las cosas o no. No
respondía a ninguna lógica que aparezca una persona y diga que se iba a llevar los equipos, sin previo aviso, sin haber recibido una notificación oficial, sin ser funcionario. Todo era como medio tirado de los pelos, si querés. Son equipos que, para que ustedes se den una idea, valen 500, 600 mil dólares. Es una plata. Por supuesto, cualquier desfalco al lado de la montaña de deuda externa que va a heredar el próximo gobierno parece mínimo, pero francamente en un momento en el cual se dan ajustes bastante cruentos, enarbolando la bandera de la austeridad fiscal, y llama la atención que un dispendio de este tipo se malogre, ¿no? Porque hoy está promocionando acciones. Esos equipos que antes producían obras de arte o materiales de mayor o menor calidad, ahora promocionan lo que hace Abeluto en el Ministerio de Cultura. Digamos que no están del todo aprovechados en esos recursos estatales. Pero en la carta, el ministro, además de tener consideraciones despectivas a los trabajadores y además de amenazarnos con acciones legales en caso de que no leyéramos esta carta, también tiene consideraciones respecto de mi trabajo. Y en eso me quiero detener también, y finalmente para luego ir ya a conversar con Matías Lamens. Fíjate este fragmentito de la carta, donde dice que cualquier recurso es legítimo para hacer periodismo canalla, exactamente igual a lo que se hacía durante la dictadura militar. Dice, Berkovich hubiera pasado desapercibido entre aquellos que escribían acerca de la campaña anti-argentina. El que dice esto no es cualquiera. El que dice esto es el que, por ejemplo, en el canal del diario La Nación, hace algunos meses dijo esto. Yo creo que hay un modo de pensar los derechos humanos que tuvo que ver con las luchas durante la dictadura militar, que hoy se ha convertido, por la manipulación que hizo el kirchnerismo de este tema, en un brazo político de un sector. Y está bien, y es la decisión de ellos hacerlo de esta manera. Pero nosotros tenemos una agenda de los derechos humanos, de verdad y justicia, de la década del 70, pero tenemos otras agendas de derechos humanos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, con los derechos humanos de los que están vivos. Derechos humanos para los que están vivos. Lo que piensa Abeluto se sintetiza bastante bien en sus tweets del año 2013, cuando, claro, no era nadie, no sabías que existía, porque, bueno, su trayectoria profesional previa a ser ministro es prácticamente nula. Cuando le hablaron de la Revolución Libertadora, una tuitera, y le dijo, derrocarlo sería un error tan grande como la Libertadora, él responde, no. ¿Cómo? La Libertadora es mi golpe favorito. Qué mala prensa que tiene. A los 4 nos hubiera encantado estar ahí. Algún tiempo después, muy poco tiempo después, refiriéndose a Daniel Filmus, el propio Abeluto dice lo siguiente, lo que vos vas a ver ahora, detrás mío. A esta altura de las cosas, la dictadura me parece tan irrelevante como Agustín Rossi. Perdón, no era Filmus, era Agustín Rossi. Esta parte, francamente, no es para el ministro provocador, no es para el ministro de Cultura, no es ni siquiera para un funcionario de Cambiemos. Es para vos, Pablo Abeluto. Vos, un apologista de las dictaduras, un exégeta del negacionismo, uno de los tipos que de este gobierno fuiste los más activos en intentar borrar las atrocidades, los delitos de lesa humanidad, las torturas, las desapariciones de la última dictadura, uno de los que canchereaba diciendo no son 30.000, vos no me podés decir a mí que yo hago periodismo canalla como el de la dictadura. ¿Sabés a qué te invito, Abeluto? Andá pasado mañana, el jueves, a la Ronda de las Madres, buscá a la Norita Cortiñas, mirala a los ojos, decile lo de los derechos humanos de los vivos, y si no te morís de vergüenza, el martes que viene te espero acá en Brotes Verdes.